instancia, digamos, en los textos que le hemos pasado, la principal, digamos, artífice y autora de la teoría queer es Judith Butler. Judith Butler es la que ha edificado todo el andamiaje o el material teórico sobre el que se asienta la construcción de la teoría queer. Es una feminista. Desde su posición, ella ha planteado la existencia de la teoría queer. ¿De dónde partimos nosotros? Y ustedes seguramente ya han venido, digamos, teniendo información. Nosotros tenemos que hablar de que en nuestras sociedades, en las sociedades, digamos, occidentales en su amplia mayoría, y en la amplia mayoría de las sociedades del mundo, la construcción cultural es una construcción cultural binaria. ¿Y a qué hacemos referencia cuando hablamos de construcción cultural binaria? Hablamos de que nuestro sistema de poder cultural, nuestra forma de organización social, se basa en una división tajante que gira en torno al sexo/género de las personas. O sea, dado tal sexo, corresponde tal género. O sea, dado el sexo masculino, por ejemplo, correspondería el género, dado el sexo género masculino, dado el sexo biológico femenino, correspondería el género femenino. Y esa construcción cultural ha llevado, digamos, a trascender, digamos, netamente lo biológico, lo sexual, y ha llevado a imponer en relación a ese accidente biológico determinadas pautas conductuales de las personas. Entonces, esta construcción cultural ha edificado toda una teoría de conducta en relación al hombre y a la mujer. Dado el sexo masculino, el hombre debe comportarse de tal forma, debe hablar de tal forma, debe proceder en su comunidad de tal forma y ocupa un lugar determinado conforme a ese género. Y en la construcción cultural en relación a la mujer debe comportarse de tal forma, es de tal forma, debe vestir y usar indumentaria, digamos, que la represente, debe conducirse de tal forma y debe ocupar un lugar en torno al poder también previamente establecido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que antes del nacimiento de cualquiera de las personas que integramos una comunidad, ya existe una construcción cultural dividida en dos, conforme a los sexos, que va a decir cómo nos vamos a comportar. Y en relación a esta preexistencia, digamos, cultural, no solamente nos asume o nos predispone a determinados lugares sexogenéricos o de roles, sino que también nos indica una posición de poder o de privilegios. ¿Qué queremos decir? Que esta construcción cultural no ha sido casual y por eso ha venido diciendo que los hombres, por ejemplo, eran seres superiores, eran los dueños de los estados cívicos, eran los que podían ser parte de los grupos de poder, formar parte de las decisiones políticas de un estado, ser ciudadanos elegidos, formar parte del sistema económico, digamos, con mayor fuerza, en este sentido ser los empresarios, los poderosos, los que negocian, y a la mujer le asignó un rol, digamos, más vinculado a las tareas de cuidado, en donde la participación y el poder y la influencia estaba relegado. Esa construcción cultural binaria al día de la fecha existe, por supuesto que el movimiento del feminismo ha ido cuestionando. Ustedes ya han estado viendo en la introducción de estas unidades cómo han ido surgiendo los movimientos feministas, pero el feminismo no solamente ha luchado en contra de estas construcciones culturales, sino que también el colectivo de la diversidad ha tenido su aparición a partir de 1948, digamos, en lo que se conoce, digamos, como la redada de Stonewall, en donde ha podido dar participación, cuenta de su existencia y de su visibilidad. A partir de eso, el movimiento LGBTIQ+, o sea, movimiento de la diversidad, de gays, lesbianas, travestis, transexuales, transgéneros e intersex, después voy a explicar brevemente qué estamos hablando de esas personas, han podido dar cuenta de su existencia y de sus reclamos. La teoría queer es una de las teorías
que surge en la década de los 90, digamos, como una consecuencia lógica y una interpretación que hace el feminismo de la situación que se venía viviendo de asimetría en relación a los sexos y a los géneros. ¿Qué podemos decir y cuáles son los datos que desde la cátedra queremos priorizar para que ustedes tengan pleno conocimiento de qué estamos hablando cuando hablamos de teoría queer? Tenemos que decir que la teoría queer es el conjunto de ideas sobre el género y la sexualidad de las personas, que afirma que los géneros y las identidades sexuales y las orientaciones sexuales son el resultado de una construcción social ficticia, arquetípica, y que por lo tanto esas construcciones sociales ficticias y arquetípicas no están esencialmente inscriptas en lo biológico o en la naturaleza humana, sino que se trata de formas socialmente variables. Esa es la principal conceptualización que hace la teoría queer para venir a desarmar la teoría biologicista del orden social conforme a los géneros. ¿Qué quiere decir? Que es una construcción, que como toda construcción se hace en función a intereses, a posiciones dominantes en las culturas, y que ha venido a decir cómo se iba a ordenar. Pero por eso dice Judith Butler que es ficticia y que es arquetípica. ¿Qué quiere decir arquetípica y ficticia? Es porque no es real, que puede ser cuestionada, y es arquetípica porque marca arquetipos conductuales de las personas. Pero ella lo que dice, esto no está inscripto, no corresponde a la naturaleza de las personas, esto es socialmente variable, no todas las culturas se comportan de la misma manera conforme a los géneros y pueden establecerse serias diferencias. A partir de esto, nosotros tenemos que decir que al hablar de diversidad como un movimiento, digamos que está dentro de los movimientos que forman parte del feminismo, tenemos que definir quiénes son dentro de este espacio las sexualidades periféricas. Y ahí estaría, digamos, incluido todo el colectivo de la diversidad. Las sexualidades periféricas, para Judith Butler, son aquellas que traspasan la frontera de la sexualidad aceptada socialmente. Entonces dice Judith Butler, nosotros vivimos en una sociedad que la sexualidad, digamos, definida socialmente es heterosexual, es monógama, es entre personas de la misma edad y clase, con prácticas sexuales suaves, que rechazan el sadomasoquismo, por ejemplo, el intercambio de prácticas sexuales a cambio de dinero. Y ella pasa a decir que las sexualidades periféricas son aquellas que se basan en la resistencia a los valores tradicionales. Y al asumir que la transgresión es el precio que muchas veces se tiene que pagar para poder de alguna manera poner en visibilización, en su lugar, la expresión y manifestación de los deseos. O sea que el rechazo social es una de las consecuencias que las sexualidades periféricas, el colectivo de la LGBTI, ha tenido que pagar para poder asumir y afrontar su condición en nuestras comunidades. Esta es la descripción que hace Judith Butler en relación a estos estereotipos de sociedades culturales y binarias preestablecidas. ¿Qué podemos decir para ir mencionando e ilustrando las cosas que ustedes van a ir viendo en esta unidad? Que en respuesta a la marginación que está presente en todas las instituciones sociales, desde la familia hasta los espacios educativos y laborales, la teoría queer intenta cambiar el sentido de la injuria para convertirla en un motivo de estudio e incluso de orgullo. Así, ser diferente va a ser entendido y se va a tomar como una categoría de análisis para denunciar los abusos que se presentan desde la misma ciencia, ya que los textos científicos, dice Judith Butler estudiando, han sido por lo general elaborados por personas de género masculino, de raza blanca, de preferencia sexual heterosexual, de clase media y de religión cristiana. ¿Qué tenemos que decir nosotros respecto de esto? Y esto es muy notable. Si nosotros nos ponemos a hacer un análisis de cuándo se han incorporado en la academia las mujeres, tenemos que decir que datan del 1900 la incorporación, o sea,
2000 años de historia casi para que las mujeres hayan podido incorporarse en los estudios académicos y de la universidad. Por eso no vamos a conocer muchísimos textos doctrinarios de fechas anteriores donde las autoras sean las mujeres. También lo mismo va a suceder con el colectivo de la diversidad, o sea, la permeabilidad y el estigma creados por las comunidades es lo que ha llevado a que en los estudios científicos el colectivo de la diversidad no haya tenido una participación tan protagónica, de resalto, evidente, fuera de los corsets y los oscurantistas que pretendían ocultar, digamos, las diversidades y hayan podido participar desde otro lugar en los estudios científicos. Por eso recién a partir de 1995 la Organización Mundial de la Salud quitó la homosexualidad de la nomenclatura de patologías mentales y así podemos hablar de un montón de ejemplos que recién van dando existencia de las categorías de diversidad, tanto gays, lesbianas, travestis, transexuales, recién a partir de 1990, estudios anteriores como los movimientos de liberación homosexual, pero todos recién a partir de 1968. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que la teoría queer va a intentar dar voz a todas aquellas identidades que han sido acalladas por el androcentrismo, la homofobia, el racismo y el clasismo científico. Entonces, nosotros ¿qué tenemos que pensar? Y yo creo que esto es algo que muchas veces no se piensa cuando se estudia y cuando uno forma parte de los espacios académicos y científicos y forma parte de los espacios de educación, ya sea la educación primaria y secundaria. Es quiénes han estado detrás de los textos en los que hemos estudiado, quiénes han escrito las teorías en las que se edifica las ciencias jurídicas, las teorías en las que se edifica la psicología, quienes han escrito las teorías en las que se basa la ciencia médica. Es por eso que la teoría queer intenta decir, miren señores, señoras, nosotros hemos venido trabajando de esta manera y los colectivos de la diversidad no han podido participar de la construcción de nuestras sociedades y no han podido formar parte de la producción de los documentos científicos y tampoco, como consecuencia de eso, tampoco han podido participar de los espacios de poder, de las decisiones políticas, todas las consecuencias que ustedes ya fueron viendo que ha sucedido en relación al feminismo mismo, o sea, el colectivo de las mujeres en sí. En un primer apartado del artículo, ustedes van a ver de este artículo que se le da desde la cátedra, que se analiza el surgimiento de la teoría queer a partir de esa identidad deteriorada en la que se incorporan a la ciencia aquellas personas que han sido discriminadas para hablar de sí mismas en condiciones de exclusión del sistema. Entonces el artículo que se les brinda desde la cátedra hace este primer análisis. Ustedes van a seguir el texto y van a dar cuenta cómo la teoría queer dice, mirá cómo se ha ido incorporando a la ciencia y cómo ha ido apareciendo en la evolución las posiciones divergentes en relación al colectivo de la diversidad y han ido escribiendo los textos científicos. En la segunda parte del artículo que se les brinda en la cátedra, ustedes van a ver que se estudia la teoría de Judith Butler, quien considera la identidad como representativa e imitativa, donde los roles del género no son más que una representación teatral, donde cada sexo asume papeles creados con anterioridad, imitándolos y reproduciéndolos continuamente. Ya hemos mencionado, vamos a seguir con esto después. En la tercera sección se examina cómo se forma la masculinidad a partir de una triple negación. No soy una mujer, no soy un bebé, no soy un homosexual, haciéndose mayor hincapié en el último. Es decir, cómo se construye, digamos, las masculinidades. Por eso es que están tan en boga en nuestras sociedades las teorías que hablan sobre las nuevas masculinidades. Porque el movimiento, digamos, feminista y el movimiento de la diversidad ha encontrado que no solamente la mujer tiene roles preestablecidos y hay teorías, digamos, que van hablando, sino que también los hombres heterosexuales son grandes víctimas de este código binario de establecer el poder y jerarquizar en una comunidad. En el cuarto punto se reasigna el discurso homofóbico que parte del insulto para crear identidad. No obstante, el propio sujeto expropia la injuria y recrea una identidad particular basada en la satisfacción de sus deseos y anhelos.
Esto es lo que el colectivo de la diversidad ha hecho a lo largo de la historia y es por eso que ustedes han conocido, digamos, determinados eslogan que forman parte del colectivo de la diversidad, como por ejemplo los que hacen mención a los deseos y apetencias de las personas, como por ejemplo la frase de Carlos Jauregui que dice que en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. ¿Qué quiere decir? Que visibilizar algo para lo cual se nos ha educado a esconder, a sentirnos avergonzados, avergonzadas de sentir, es una respuesta política e institucional. Pero ahí que está queriendo decir, nos hagamos cargo de nuestros deseos y empecemos a reivindicar a través de resignificar el insulto, digamos, llámese gay, lesbiana, travesti, trans, en este caso puto, puta, torta, traba, todos esos insultos, resignificarlos para convertirlos en verdaderos motivos de orgullo. ¿Qué tenemos que decir en relación al surgimiento de los estudios queer? Voy a ir tratando de ser lo más breve posible para que ustedes no tengan que ver un video de larga extensión. Que los estudios queer tienen su nacimiento en Estados Unidos. ¿Quién es el principal autor que empieza a hacer análisis? Es Foucault en 1976. Después, los descubrimientos sobre la tolerancia homosexual desde la antigüedad hasta la Edad Media, donde Boswell empieza a estudiar cuáles han sido, digamos, a lo largo de la historia, los comportamientos homoeróticos, las condiciones de transexualidad que existían y que en algunos momentos eran tolerados, pero que no estaban documentados y que no formaban parte de ninguna investigación. La primera universidad estadounidense que constituyó un desarrollo de la teoría queer fue la Universidad de Columbia en 1989, posteriormente la de Duke, luego la de Nueva York y luego el Centro de Estudios de Lesbianas y Gays de la Universidad de Nueva York. En América Latina, específicamente Colombia, ha realizado investigaciones sobre la homosexualidad y el trabajo sexual. La Universidad de Bahía, en Brasil, ha documentado las muertes por homofobia en aquel país y ha estudiado profundamente los fenómenos de la transexualidad, la bisexualidad, el lesbianismo, la homosexualidad en el año 2003. Miren de recientes que son todos los estudios que se han hecho en relación a la diversidad y a la aparición del colectivo LGBT en relación a los estudios del género. La aparición del colectivo LGBT, gays, lesbianas, travestis, transexuales, transgéneros, es muy reciente en la historia, digamos, que nosotros estamos viviendo, y por lo tanto es de vital importancia darle preponderancia, incluirlo dentro de los estudios del género para poder edificar dentro de todas las disciplinas creencias y convicciones que estén ajustadas a los tiempos actuales y a lo que la ciencia está indicando a través de la incorporación de los estudiosos y las estudiosas en los espacios universitarios y académicos. La Universidad Autónoma de México tiene un programa universitario de estudios en género en relación a la diversidad sexual. ¿Qué tenemos que decir? Que la Universidad Nacional de Tucumán, precisamente la Facultad de Derecho, es una de las pioneras en relación a esto, por ejemplo en Tucumán, incorporando la Cátedra Libre de Género y Diversidad, el Observatorio de Género y Diversidad que tiene la Facultad de Derecho. Esta materia que ustedes pasan a tenerla como una optativa dentro del programa, en donde vamos a tratar y especificar cuestiones vinculadas a la diversidad. ¿Qué hablábamos de la identidad performativa o qué mención estábamos haciendo cuando hablábamos de la identidad performativa? Judith Butler dice que ambos, los estudios del género han sido emparentados con la teoría de queer. Ambos discuten las identidades, mujeres en el primer caso, gays, lesbianas en el segundo, reformulando los nuevos procesos de identificación y diversificación en torno a la sexualidad. Judith Butler en el año 2000 dice, ha ejercido una gran influencia en la teoría del género feminista y en los estudios queer por proponer una concepción del género imitativa y representativa. Señala que el género es esencialmente identificación, que consiste en una fantasía dentro de otra fantasía. El género se define, de acuerdo a Judith Butler, en lo que se denomina performance, esto es, la repetición que imita constantemente la fantasía
que constituyen los significantes de manera imitativa. Bajo esta visión, los comportamientos tan criticados como el amaneramiento para algunos gays y transexuales o las relaciones de batch, o sea, las camioneras, o femme con su imitación particular al género, según Butler, remiten a la estructura imitativa propia del género. ¿Y qué quiere decir cuando Judith Butler habla de una fantasía que está dentro de otra fantasía? Como hemos hablado de que el género preexiste a la persona, o sea, las construcciones culturales en relación al género preexisten al nacimiento de cualquier persona, desde el momento en el que las personas nacen y se les indica cómo tienen que comportarse, que ya hay una fantasía, la fantasía del género y de cómo deben comportarse. Y desde el momento en el que las personas nacemos, obtenemos subjetividad y decidimos comportarnos conforme al género que se nos ha indicado u otro, también estamos representando ese género que era performativo e imitativo. Por eso Judith Butler dice que es una fantasía dentro de otra fantasía. Las categorías de identidad tienden a ser instrumentos de regímenes regularizadores para Judith Butler, tanto si obran como categorías normalizadoras de estructuras opresoras, como también sirven de encuentro para una posición liberadora. Es decir, la categoría lesbiana es tan reguladora como liberadora y a la misma forma que es la categoría heterosexual. ¿Qué quiere decir Judith Butler? Desde el momento de que existe la categoría heterosexual, es una categoría reguladora y que a la vez también puede ser liberadora para ese sujeto. La categoría lesbiana, a la vez que funciona como una categoría liberadora para esta persona o para el colectivo de la diversidad, también es una categoría opresora, porque nosotros ya en nuestro inconsciente, en esta performance que preexiste, ya tenemos elementos caracterizantes de lo que nosotros podemos definir como una lesbiana, un gay, una persona trans, una persona... Por eso la teoría queer trasciende a eso e intenta ir más allá. Butler afirma que los vocablos lesbiana y gay no brindan ninguna revelación transparente. Existen por la necesidad de representar un sector político oprimido, como paradigma de lo que exige ser controlado, regulado y clasificado en un espacio de ruptura. Para Butler, todo lo que somos es una imitación, una sombra de la realidad. La heterosexualidad forzosa se presenta como lo auténtico, lo verdadero, lo original. Ser lesbiana es una forma de imitación, un nulo esfuerzo por participar en la fantasía de plenitud de la heterosexualidad naturalizadora. El transvestismo no es una imitación de un género auténtico, sino que es la misma estructura imitativa que asume cualquier género. Eso es lo que está diciendo Judith Butler. Para Judith Butler no hay un género masculino propio del varón, ni uno femenino que pertenece a las mujeres. El género es consecuencia de un sistema coercitivo que se apropia de los valores culturales de los sexos, que era algo que ya habíamos asumido. La heterosexualidad, por lo tanto, debe asumirse como una repetición coercitiva y obligada de los fantasmas ontológicos del hombre. Hombre y mujer que exigen ser fundamentos normativos de lo real. Sin embargo, el sujeto no elige la actuación del género libremente, sino que tal representación para Judith Butler de la heterosexualidad es obligatoria, bajo la amenaza de sufrir castigo, violencia por cruzar las fronteras del género. Aunque la transgresión para Judith Butler también provoca encanto y placer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la construcción del género hombre y el género mujer se construye representativamente. Y la heterosexualidad es obligatoria para la construcción del género hombre y mujer. Por eso, cuando hemos iniciado esta unidad, hemos hablado de esta construcción cultural social binaria. ¿Por qué? Porque si no representamos y no respondemos a ese mandato de heterosexualidad, la amenaza que existe socialmente es la de sufrir el castigo y la violencia por atravesar las barreras del género. Lo que también queríamos hacer o precisar, ustedes después los van a ir profundizando en los textos, es que
la construcción de la masculinidad se basaba en estas categorías. No soy un niño, no soy una mujer, no soy un homosexual. Dice, la represión de la homosexualidad masculina tiene como objeto la conformación de la hombría y la estabilidad del sistema de los géneros. Eso es lo que dice la teoría, digamos. La represión de la homosexualidad masculina lo que está cimentando es la estabilidad del sistema cultural binario en el que se somete a las mujeres. Por eso es la feroz represión que existe para nombrar la homosexualidad. ¿Por qué? Porque si nosotros nombramos, estaríamos dando lugar a liberar el homosexualismo contenido. Entonces, para Butler, un hombre es un homosexual que se niega a sí mismo. ¿Por qué? Porque está completamente reprimida la posibilidad de manifestar la existencia de la palabra homosexualidad o de la existencia de la variante de la homosexualidad. La sublimación de la homosexualidad se produce a través de la represión del deseo homosexual. Esta sublimación del deseo homosexual es de suma importancia porque garantiza la pertenencia social y la